Muy bien, pues buenos días, buenas tardes casi, son casi la 1 de la tarde. En primer lugar, agradecer mucho a la empresa familiar de Castilla y León que me permita estar aquí hoy, que esta es mi casa y me siento muy feliz de poder estar con todos vosotros de nuevo. Y estamos hoy con este señor, que es una persona bastante relevante en el mundo del emprendimiento y en el mundo de las inversiones en las startups, y no solamente en el campo de la inversión, sino también en la divulgación del conocimiento y en la parte docente, ¿no? Es una persona emprendedora, business angel, como han comentado antes, con inversiones que yo creo que la clave no es que esté en compañías que ahora puedan valer más de 100 millones o de 1 billón o lo que sea, es que cuando entró no valían 100 millones. Y eso es lo importante. También da clases de creación de empresa en el IES, tanto en el MBA como en el GEMBA, y también pues, bueno, ha estado involucrado en el Centro del Emprendimiento de IES, ha cofundado Venture Hub y también ha tenido participación en un fondo, en un VC que se llama Nero Ventures. Y bueno, yo creo que es una persona que vamos a poder disfrutar mucho con lo que nos cuente. Y a mí me gustaría, para abrir un poco la conversación y yo colocándome en la posición, que seguro que aquí hay alguien de los que nos acompañan hoy que son emprendedores o que tienen pensado iniciar un negocio. Oye, pues si yo monto un negocio y el día de mañana necesito pasta y quiero ir a que me den dinero, pues y me siento delante de una persona como tú, ¿qué es lo que tú le vas a pedir al proyecto que yo lleve para verdaderamente invertir en él, ¿no? En el fondo, los business angels o los fondos, ¿qué están pidiendo, qué están valorando hoy en día para...? Es una muy buena pregunta en el sentido de que al final el arte de invertir en startups hay dos secretos. Uno, aprender a decir que no muy pronto en el proceso. ¿Por qué? Porque es un mercado de oferta y demanda en el cual hay mucho más demanda de dinero que oferta disponible. Por lo tanto, si tú estás del lado de la oferta, tienes mucho deal flow, mucha gente que quiere, que invierte en sus empresas. Por lo tanto, para tomar el tiempo adecuado para cada proyecto que es posible que vayas a invertir, hay que discriminar, la palabra es un poco fea, pero discriminar bastante pronto en el proceso. Y esto lo tienes que hacer con criterios que tengan sentido con tus aspiraciones, que son, de alguna forma, Alberto, lo de Business Angel siempre tiene mucho de business y muy poco de ángel, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que utilizar criterios los más racionales posibles. Yo creo que hay 6 criterios principales que voy a tratar de detallaros relativamente rápido. Primero, y esto nos va a sorprender, es el mercado. Siempre se habla de tamaño de mercado, pero al final que una startup, un proyecto innovador acude a un mercado grande, al final no es tan clave. Lo que importa es si este mercado es accesible. Y yo siempre digo, ¿sabéis este dicho de que no hay amor, hay únicamente pruebas de amor? Pues en una startup es lo mismo. No hay tracción, hay únicamente pruebas de tracción. No hay mercado, hay únicamente pruebas de clientes. ¿Vale? Por lo tanto, pruebas de esta capacidad de acceder al mercado es muy importante. Segundo, propuesta de valor, algo que sea diferencial. Hay 2 tipos de propuestas de valor. Débiles, que son propuestas de valor de confort. Es decir, que de alguna forma os hace la vida más fácil, que sean empresas o sean individuos. Pero para que sea realmente robusta esta propuesta de valor, tiene que tener algún tipo de interés económico para el usuario final, ¿vale? Por lo tanto, propuesta de valor con una robustez económica. Tercero, el momento. Y aquí, para los que surfeáis, os voy a hacer una referencia al surf. En el surf no gana el que mejor técnicamente surfea. El que gana es el que coge la mejor ola. ¿Vale?
Tú puedes esperar una hora la buena ola, pero todos los que han surfeado antes se han equivocado porque no supieron esperar. Por lo tanto, también se tiene que invertir en el momento adecuado. Y luego, el cuarto, a lo mejor me ahorro los dos posteriores, pero el equipo. Entonces, aquí hay dos bandos, de alguna forma. Y esto lo vais a escuchar mucho. ¿Qué es lo más importante en un negocio? Respuesta en el MBA y en esta sala, la primera respuesta va a ser el equipo. Y yo aquí os quiero desafiar. El equipo, si nos posicionamos desde una perspectiva de oportunidad de negocio, el equipo es lo más importante. Pero cuidado, una oportunidad de inversión para un business angel o un capital riesgo tiene otros objetivos. El objetivo no es el control de la empresa, su crecimiento y un beneficio que permita sostener esta empresa, no. El objetivo del business angel es un múltiplo bastante importante, una rentabilidad realmente atractiva que me permita a mí, como inversor, business angel, capital riesgo, de hacer lo que es mi forma de ganar dinero, es vender mi participación. Por lo tanto, el símil es el siguiente, que yo lo adapto a España. Es decir, ¿quién es el mejor piloto de Fórmula 1 del mundo? Es una pregunta retórica, pero si queréis contestar, me imagino que en esta sala el 90% de la gente me va a decir que Alonso. Alonso no ha ganado una carrera en 15 años porque tiene un coche malo. Pues reflexionar en el tema de equipo y business model. El mejor equipo del mundo no le va a poder dar la vuelta a un negocio, no para que lo vaya redireccionando, eso sí. Y para terminar de vez en cuando en el podium, sí. Pero para ganar el campeonato, que es de alguna forma a qué jugamos cuando invertimos en startups, esto no va a ser suficiente. Por lo tanto, el equipo, muy importante, y si yo tengo un consejo que daros a la hora de escoger, el equipo lo más variopinta posible, es decir, viejos y jóvenes, experiencia práctica y educación, mujeres y hombres, y experiencia en la oferta y en la demanda en el marketplace en el cual está actuando este proyecto. Porque al final, nosotros inversores, para tener éxito, nuestro trabajo es invertir en el crecimiento de estas empresas, no en su curva de aprendizaje. Por lo tanto, si la curva de aprendizaje ya está hecha de los dos lados, de las dos dinámicas del negocio, aumenta nuestra probabilidad de tener éxito. La probabilidad de tener éxito del inversor es el resultado del éxito del equipo emprendedor. Nuestro éxito radica en saber dónde estamos. No somos nosotros los emprendedores. Cuando invertimos, nuestro éxito o fracaso es consecuencia de su buen hacer. Por lo tanto, no hay que equivocarnos. Podemos influenciar, pero no estamos aquí para hacer en lugar de ellos. Por lo tanto, esas son las claves que os deben permitir muy pronto en el proceso descartar el 80% de los proyectos. Y si hacéis esto y lo hacéis de una forma no transaccional, de una forma honesta, abierta y altruista, vais a ver que vuestro deal flow, los proyectos que os van a llegar, van a ir mejorando cada día. Muy bien, muchísimas gracias, muy interesante. A mí me gustaría luego saltar a aterrizar al mundo de la empresa familiar y establecer conexiones entre este tipo de inversiones o de empresas y la dinámica o las características de la empresa familiar. Pero antes de ello, yo creo que también a veces hay que adaptarse a los tiempos que vivimos, ¿no? Yo creo que ayer ha sido un día muy especial en los mercados financieros. Estamos viendo tiempos muy convulsos donde han pasado cosas raras, están pasando cosas extrañas. La inflación ya sabéis cómo está
Estamos a punto de que haya la primera subida del Banco Central Europeo en 10 años. Ayer ha habido bloqueo en las criptos en determinados grandes sitios donde se han limitado la compraventa. Al final, la deuda pública italiana a 10 años está en el 4%. Ayer estaba al 4% y esto ha generado un shock. Entonces, al final, bueno, vivimos un entorno macro que yo no lo valoro porque no estoy capacitado para valorarlo, pero sí lo que me gustaría es que tú digas si crees que esto que puede venir en los próximos meses, cómo puede influir en las inversiones que tú manejas. Buena pregunta, mejor que la primera. Yo creo que a corto o mediano plazo las inversiones en startups van a estar afectadas negativamente en sus valoraciones, no tanto en partes muy iniciales, sino en las fases posteriores, que de hecho han sido las que más han aumentado últimamente. Las tasas de intereses subiendo provocan una vuelta de alguna forma a inversiones más tradicionales. De menos riesgo. Exactamente. Y luego, una cosa muy específica a lo que es el mundo de la inversión privada. Nosotros, Business Angel, los fondos de capital riesgo, tenemos 3 formas de ganar dinero, ¿vale? La primera es la que nunca ocurre, es ir a la bolsa. Esto ocurre una vez cada 1 millón. La segunda es vender la empresa a un grupo más grande, pero la fundamental, la que realmente es la más común, es que otros fondos más grandes, con deeper pockets, nos vayan comprando nuestra participación. Y esto es lo que está cambiando. Porque estos fondos que estos últimos 5 años estaban frustrados por el rendimiento de sus inversiones mucho más bajo que históricamente. Se movieron a esto. Se movieron a nuestro mundo, bajaron la curva y esto hizo subir las valoraciones. Y estos mismos son los que van a dejar de invertir. Por razones lógicas de balance entre riesgo y tipo de inversiones, y también por un detalle muy específico de los fondos de private equity que pagan una penalidad a la hora de no cumplir con sus obligaciones, pero esta penalidad hace 2 años era infinitamente superior a la inflación y ahora está por debajo. Por lo tanto, no cumplir con sus compromisos les ahorra dinero. Y esto está empezando y va a seguir. Muy bien, otra cosa que se me ha olvidado comentaros es que por primera vez, bueno, que me disculpe CaixaBank, que creo que está por aquí, pero los bancos están empezando a pagar los depósitos de nuevo. Por lo tanto, al que le quede algo de dinero, que vaya pidiendo que le remuneren los depósitos porque están empezando a pagar. Es otra novedad de lo que está ocurriendo actualmente. Bueno, ahora ya, si nos movemos un poco hacia el mundo de la empresa familiar, ¿no? Y quedándonos primero en la empresa y luego aterrizaremos a la familia y muy especialmente a los más jóvenes, ¿no? de las familias, de las empresas familiares. Las empresas familiares necesitan innovar. Las empresas familiares necesitan diversificar. Las empresas familiares muchas veces quieren hacer cosas que se salen de su ámbito de control, de su ámbito de conocimiento, porque por el motivo que sea, pues son cuestiones que tienen un mayor componente tecnológico, de riesgo, de disrupción o lo que sea, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de cuál puede ser la manera o algún consejo, alguna orientación para que empresas familiares puedan empezar este tipo de cuestiones más vinculadas a las tecnologías o a las innovaciones? Yo creo que hay que diferenciar 3 niveles de inversión en la innovación, llamémoslo así, ¿no? Es decir, primero es ¿desde dónde? ¿Desde la empresa familiar con su core business tradicional histórico? ¿Desde el family office que gestiona el capital familiar? ¿O desde el capital individual que pueda llegar a tener
o la primera generación, o la segunda o la tercera. Es decir, hay que decidir dentro de la familia en qué ámbito queremos innovar. ¿Vale? Eso es primordial. ¿Por qué? Porque el tipo de riesgo que uno puede asumir y el tipo de inversión a las cuales uno aspira y las consecuencias que tiene sobre el P&L de una persona, de la empresa o del family office es absolutamente diferencial. Y aquí es donde yo creo hay el reto de la sucesión o el reto de cómo hacemos que innovación, emprendeduría, forme parte de lo que es la empresa en sí y no afecte las dinámicas históricas de éxito de la empresa hasta ahora. Entonces aquí hay dos conceptos interesantes. El primero es failure of success, es decir, el fallo del éxito. Hay una cosa que nosotros sabemos, es que la economía son ciclos y que la tecnología los está disruptiendo de manera regular. Por lo tanto, ¿en qué momento somos capaces de darnos cuenta que el modelo de negocio histórico necesita un cambio? Y esto en general también afecta a la relación entre primera, segunda o tercera generación, ¿vale? Esto es la primera reflexión y está directamente relacionada con cómo alteramos la cuenta de resultado. Estamos hablándolo antes con Alberto. En particular en primera generación, siendo emprendedores, habéis sido capaz en 10, 20, 30 años de crear una cuenta de resultados sana, efectiva, continua y sostenible. ¿Cómo esto lo reorganizamos con la nueva generación, dando lugar a nuevas iniciativas? Y esto es más emocional que racional. Y eso es un desafío muy importante. Una forma fácil, de alguna forma, pero no definitiva, de arreglar esto es de quitarlo de la empresa y ponerlo en el family office. Yo creo que es una respuesta coyuntural, pero no estructural, y que hay que tener mucha... Y puede ser emprendiendo o invirtiendo. Hay las dos modalidades, ¿no? Exactamente. ¿Y cuándo utilizamos cada una de ellas? Entonces, yo siempre digo lo siguiente: cuando tú tienes un trabajo o tú tienes una perspectiva y decides emprender, va a pasar 4 cosas. Esto, el día siguiente vas a trabajar más, vas a ganar menos y vas a perder el sueño. Y la cuarta es, y esto puede durar toda la vida, estas 4 cosas son seguras el día después de emprender. Por lo tanto, esto no es para todos. Es muy difícil. Y todos los que habéis creado vuestra empresa lo sabéis. Entonces, ahí es la segunda o la tercera generación. ¿Tienen lo necesario para esto? ¿Lo quieren esto? A veces sí, a veces no. Si es que no, una forma de seguir esta cultura emprendedora dentro de la familia es invirtiendo. Claro. Porque invirtiendo participamos a la innovación, participamos al proceso emprendedor y somos igual de importante que los emprendedores. Y además, yo lo digo por experiencia personal, precisamente en el IES hace ya muchísimos años, el análisis de inversiones te cualifica para el día de mañana poder emprender. Es decir, del análisis de inversiones, de la inversión, creo que es una buena manera de entrar y poder empezar a ver. Al principio vas a pensar que lo que hace esa gente son locuras. Si se lo cuentas a tu padre, te va a decir que estás tú loco y el de la empresa también. Pero luego al final, con el paso del tiempo, las locuras las haces tú. No siempre te va bien, pero es un poco lo que ocurre, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, la inversión puede ser una buena cualificación para el emprendimiento. Y no sé si debiéramos también de comentar un poco, porque nos quedan 5 minutos, cómo podemos ayudar o qué consejos se pueden dar. Aquí están representados en muchas ocasiones los padres y los hijos. Muchos de estos hijos no lo tienen fácil en las empresas con sus padres. A veces los padres son muy fuertes, son líderes y los hijos no encuentran su sitio o no les es fácil desarrollar sus propias iniciativas, ¿no? Muchas veces esos hijos son gente muy capacitada, muy válida, pero hay que darles oportunidades, ¿no? Entonces, a lo mejor, con todas estas iniciativas, pues se les pueden abrir puertas, ¿no? Para que sigan dentro de la empresa familiar, porque si tú cierras todas las puertas,
por lo menos los más válidos, es fácil que se vayan. Entonces, no sé qué te parece. Aquí deja que os cuente un poco un tema personal. A mí mi padre no me dejó puerta abierta y no me dejó ninguna otra opción que decirle que no, porque me pidió sucederle en la empresa bajo sus condiciones y no me dejó oportunidad de hacerlo juntos. Y no lo eché, no lo he hecho, le he dicho que no, y yo creo que tampoco mis hermanos. Por lo tanto, aquí es un tema muy profundo, muy emocional, en el cual yo creo que es muy importante y muy difícil asumir para los padres que los hijos puedan tener un rol importante dentro de la diversificación, tanto del capital como del negocio en sí, sin que sean los CEOs. No todos nosotros tenemos aspiración a ser CEOs. Yo tenía aspiración a ser PhD, a hacer un doctorado, en invertir. Y yo creo que es muy importante que entre vosotros hagáis esta reflexión y esta apertura de corazón, porque aquí yo creo que hay un tema de purpose, hay un tema de propósito. El propósito es algo muy interno, muy propio, y cada uno tenemos nuestro propósito. Y si por razones sociales, emocionales, cogemos el propósito del otro y lo hacemos nuestro sin convencimiento, es muy difícil que tengamos éxito, o que por lo menos disfrutemos el camino. Por lo tanto, de alguna forma mi respuesta es muy emocional más que racional, pero yo creo que cuando has hecho todo lo racional, todo el due diligence lo decides a nivel emocional. Y esto es la clave. Muy bien, y para ir cerrando, nos quedan 2 minutos. Relacionado con esta materia, ¿qué mensaje le podemos mandar a los líderes de las organizaciones, de las empresas familiares, a los padres, a los fundadores, relacionado con la tecnología y con este tipo de inversiones y también muchas veces con algunas veces el papel que debe de tener la empresa familiar, ¿no?, a la hora de invertir en este tipo de proyectos, ¿no? Yo creo, hay una cosa que hago que no tenemos el tiempo de hacer hoy, pero cuando doy charlas sobre Business Angel y cómo invertir en startups, en una sala como esta, en muchos casos yo hago la pregunta siguiente: ¿quiénes de vosotros habéis invertido en una startup estos últimos 5 años que no sea lanzada por un familiar o un amigo? Y esto, como hay... ¿Ves? Muy bien. Esta pregunta la hago en cada continente, cada año. Y os tengo que confesar que en España, que yo no he nacido en España, pero ya tengo suficientemente años para tener la nacionalidad, entonces me siento muy allegado. En España no levantamos la mano suficiente. Y estoy haciendo ahora un estudio y estamos tratando de cruzar la intensidad inversora de los empresarios en un país dado, por un lado, y el otro, la fluidez en el índice de las 40 empresas con más capitalización. Y no vamos bien. Yo cuando llegué a España, más o menos hace 20 años, y yo veía el IBEX, y lo veo hoy, es una cosa muy parecida, muy parecida. Tú vas viendo en países más innovadores que, by the way, en consecuencia, tienen tasas de paros infinitamente inferior a la que tenemos en España. Vas a Estados Unidos, vas a Israel, vas a UK y te das cuenta que el cambio de las empresas listadas con más capitalización está en el 30, 40, 50%, en el mismo time span en el cual en España estamos entre el 12 y el 15. Y esto, de alguna forma, yo creo que es nuestra responsabilidad. Somos nosotros que podemos cambiar esto, porque somos nosotros los que tenemos el capital disponible para escoger bien, invertir en estas empresas que van a innovar de verdad. Entonces, eso es un poquito el
¿sabes? Mi conclusión y la misión que me gustaría compartir con vosotros y contigo, Alberto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, ya hemos terminado. A mí personalmente, según estoy escuchando toda la conversación, cada vez me resulta más antigua la visión esta de tecnología, startups y tal, de verdad, me resulta como antigua ya. O sea, es que me parece que estamos hablando de empresas y de cosas que necesitan las empresas. A mí ya lo de hablar de startups es que me parece antiguo. O sea, yo creo que está pasada de moda totalmente, ¿no? Y es así, ya aburre además. O sea, entonces, yo creo que es que es verdad. Entonces, al final yo tengo una empresa que necesita una serie de cuestiones y que tengo que abordar, ¿no? Y será, no sé si es que tecnología es todo. Y yo creo que ni offline, ni online, ni nada, ¿no? Aquí hay que trabajar y sacar para adelante los negocios, ¿no? Y es que el que todavía sigue dudando de si esto y tal, yo creo que está un poco alejado de la realidad. Yo creo que vamos a dejar de hablar de estas cosas, ¿no? Porque es que al final esas empresas que llamamos startups y que no sé qué son las que utilizamos cada día. O sea, y en una sala como esta, el día de mañana, habrá muchísima ahí de este tipo. Y muchos de los que están aquí ya venden muchísimo online y no sé qué. Todavía seguimos anclados en esa división antigua, ¿no? Que era un poco... Yo creo que hay que acabar con ella, ¿no? Y nada más. Y en línea con lo que tú decías antes de la subida de tasas de interés, etcétera, la caja se va a volver más importante que la financiación. Entonces, este paradigma que estuvo el de las startups estos últimos años, en pocos meses, bueno, ya está empezando, pero en pocos meses va a cambiar mucho y en línea con lo que tú decías, sostenibilidad económica. Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un Gracias a ti, placer y Alberto. nada más.